Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium. Que bueno, la verdad es que si ya habíais visto con anterioridad esto, no hace falta que lo presentemos. Esto es un juego de rol de ordenador en el cual tenemos la posibilidad de hablar con nuestro propio subconsciente. Y vamos a ver si podemos continuar donde lo habíamos dejado. Era que estábamos en solitario porque no teníamos a Kim Kusanagi, que era nuestro compañero. Bueno, compañero, era de otra comisaría, pero... Y estábamos aprovechando para hacer misiones por nuestra propia cuenta. Y nos habíamos encontrado con el grupo de borrachos de la aldea pesquera, que había justo al lado de Martinez, que es el barrio donde estamos. Vamos a ver, por aquí veo que no podemos salir ya. Este es el mapa, este es el Hanged Man, iglesia, muro del patio, Joyce Messier, caja con capas de sol, abstracción formidable, a ver. Caja con gafas de sol, ¿puedo viajar aquí? Caja con gafas de sol, abstracción formidable. Vamos a mirar, a ver si podemos hacer un par de pruebas. Vamos, este juego, si he de ser sincero, es un poco gafapastada. Como irte al festival de Sitges y ponerte a ver un Novas Visions. Que dices, ¡buah! Sí que esto es una cosa... Es que solo me van a entender 3 tíos, si es que lo llega a hacer. Pero madre mía. No me sentía tan especialito. Esto es abstracción igualada, 42. Vamos a ver, abstracción. A ver si tengo algo que me pueda subir a abstracción. Ropa, creatividad, teatralidad, acción, speed de corps, electroquímica, bueno, física, abstracción, autoridad, speed de corps, autoridad, speed de corps, empatía, compostura, vale. The shine on these sunglasses Vale, es 58%. Vale, esto... Grabamos y lo intentamos. The shine on these sunglasses lasts ¡Ah! Veo un par de gafas azul marino. La patilla izquierda pone Sub-Insulindic Redebus. La montura parece de hueso tallado a mano. Oh, very interesting choice, officer. Very high culture. Muy de alta cultura. Por primera vez la voz del vendedor ambulante se apaga mientras te observa inspeccionar las gafas. Probármelas. This is how a sea monster sees the world. You've become a sea monster, Harry. Gigante. Giant, hidden, and strangely tender at heart. All is blue. Si es como un monstruo marino ve el mundo, Harry. Te has convertido en un monstruo marino gigante, oculto y singularmente tierno. En el fondo todo es azul. All right, but these actually make your vision worse. It's like literally being underwater. Prácticamente te hacen ver debajo del agua. Yes, but they also make your soul quiver like jello. So deep. Sí, pero también hace que tu alma tiemble como la gelatina. Qué profundo. Wow, officer. You look so cool. ¡Oh! Le quedan de fábula. El vendedor ambulante retoma su actitud a la par que tú observas el mundo a través de unas lentes teñidas de color de mar. And they can be yours for a mere 3 real. My regular customers have passed them all up because they've got no taste. But you found them. Vale. -1 de percepción, +1 de mundo interior. Pues... me quedan las gafas molonas azul marino. A man who knows his style. Vale, Much deja de... respect. Sí, me las quedo. Dejo las gafas por ahora. Son -1 de percepción, +1 mundo interior. ¿Mundo interior cómo está? Mi interior la tengo muy alta. Pero bueno. Y vamos a ver qué más cosas tenemos en el matio. Abstracción imposible.
Muro del patio, abstracción, abstracción, voluntad, compostura. Un montón de ropa. Compostura normal. Vamos a ver. You keep coming back. That's good, officer. Keep. Sí. Sí, sí, deja la ropa por ahora. You keep coming back. That's good, officer. No good. Hemos All you can fallado. come up with. Dejar. No Vale. luck. Vamos a cargar. Partidas. Sí, estamos haciendo trampas, pero es un poco lo que hay. You keep coming Lo back. volvemos a probar. That's good, officer. No good. All you can come up with are Volvemos a cargamos partida. Quick save. Que además. You keep coming back. That's good, officer. something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind, summer, 100% waterproof, and sport. All in different typefaces. Algo frío te roza la mano, sintético y liso, un cortavientos. Pone surf, pero también viento, verano, 100% a prueba de agua y sport, todo en diferentes tipografías. Practical, and yet it may deaden your senses to the world around you. Possibly because of the awful typeface. Práctica pero constante puede adormecer tus sentidos respecto al mundo que te rodea. Seguramente debido a la tan horrenda tipografía. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only 450 for you, sir. Oh, más 2 de instinto, menos 1 de compostura. Uf. Aquí hay bastante. Más 1 de compostura, menos 1 de escalofríos. Me llevo el Gotta cortavientos. prepare for springtime. Pero ya que estoy, me voy a colocar. Más 1 de compostura, menos 1 de escalofríos. Vale, uff. ¿Qué tenemos por aquí? Porteo automático, voluntad desafiante. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer todas las pruebas que podamos. Tal vez es que sea cosa de un monstruo marino. An old call box with a matrix. 42% de voluntad, ¿eh? ¿Con qué voluntad, eh? Vamos a ver. La voluntad no me lo ha bajado nada, pero podríamos intentarlo. An old call box with a matrix of push buttons. Whatever she says, it can't hurt you. You're a different person now. Stronger. Da igual lo que diga, no puede healthier, hacerte daño. and- Ahora eres un hombre diferente, más fuerte, más sano. Y All right. Maybe not healthier, but it's a bonus that you've drunk so hard you can't remember any of your past relationships. Oblivion's the ace in your corner. vamos a volver a llamar al Slipstream, SCA. There's a light buzz as you press the doorbell, waiting for her to answer the call. It's cold outside, and you can hear the wind blowing into the speaker. Es un ligero zumbido al pulsar el timbre, esperando que ella responda a la llamada. Fuera hace frío y puedes oír el viento soplando por el auricular. A strange metallic taste fills your mouth as you stare at the intercom. Luego el estaño metálico inunda tu boca mientras miras el intercomunicador. There's the static again, whispering like a seashell pressed against the air. Aquí está la estática de nuevo, susurrando como una caracola contra tu oído. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you come to place an order? Ahora otra vez, quería hablar contigo. My God. Oh, Dios mío. Here come the bad vibes again. Relax. Distance yourself from it. Entonces un río, aléjate y no le prestes mucha atención. Por favor, no me cuelgues, déjame explicarte. It's you. ¡Eres tú! My God. I didn't think I would hear your voice again. Dios mío, no creía que volviera a escuchar tu voz. Wait, is she? ¿No dijiste eso la última vez que hablamos? Michelle. Just please. Miguel, por favor, incluso su respiración y la forma en que habla la voz y termina la frase suenan exactamente igual.
Why did you really call? I don't understand. You've been gone for months. Vale, o sea, no era un universo alternativo. Era una grabación. Bien. Is this some kind of joke? Ajá. Deja de repetir tus The palabras. voice from the intercom doesn't answer, but you can hear her breathing. Wind blows into your microphone again, crackling and echoing in the box. Vale. Your hands are getting cold. Tus manos se and enfrían, your tu aliento breathing se hace becomes invisible, visible. formando pequeñas bocanadas Forming plateadas en small el aire. silvery puffs in the air. Ahora dime, ¿quién es el responsable de esta broma? ¿Has acabado? ¿Podemos hablar ya? Ever since I came to work here, it's been different. Desde que vine a trabajar aquí todo ha cambiado. As if my mind's been wiped clean. No decir nada. It's so nice. Es tan agradable. It's so nice to be able to finally forget about you. Tan agradable poder olvidarte al fin. And then it hits you. Es una grabación. She tries again not to cry, and still doesn't succeed completely. Her quiet sobs sound old and distant, as if her voice is being played off a wax cylinder. Intenta una vez más no olvidar y sigue siendo incapaz de conseguirlo. Sus sollozos suenan vetustos y distantes, como si escuchara su voz a través del viejo cilindro de un fonógrafo. Anger boils up in your chest. ¿Cómo es que siempre parece que yo tengo la culpa? Es solo una grabación y yo que pensaba. Her sound melts into the static from a long-distance phone call. From time to time, you can hear people talking in the distance, but can't make out any words. Puedes distinguir un parloteo, pero no distingues lo que dicen. This is where you hung up the call the last time, but the recording is Aquí still colgaste la going. última vez, pero la grabación continúa. Seguir escuchando. A phone rings in the office with an old-fashioned chime, and someone walks by in a pair of heels. The static is like a warm blanket wrapped around the sounds. El timbre anticuado de un teléfono suena en la oficina, mientras un par de tacones pasan por su lado. Como una manta cálida, la estática envuelve todo sonido. ¿Hay alguien ahí? No one replies, but the static grows stronger like rainfall. Then a female voice speaks out, completely different from the one before. Glorious and total somehow. Crawling inside your head. Curiosa y plena, penetrando en tu... Suena otra voz femenina, completamente distinta a la anterior. Responde gloriosa y plena, penetrando en tu cabeza. Her words are too cold to comprehend. She smells of sodium lights and rain streaks on car windows. Eyes like pilot lights watch your shape in dark hallways, guttering. Sus palabras son demasiado frías como para comprenderlas. O la lámpara de sodio y los surcos de la lluvia de la ventanilla de coche. Los ojos como pilotos automáticos observan su silueta en la oscuridad del pasillo. ¿Qué me está pasando? The strange and alien thought pattern ends. You're left staring at the electronic doorbell. Te quedas pensando en silencio. Irme. Vamos a ver, muro del patio, atracción imposible. Son unas tiradas de atracciones imposibles, pero vamos a probarlas. Somos un juego demasiado completista. Me da la sensación que para este juego. Just an ordinary wall. Nothing to see 28%. here. Una tirada de abstracción. Quizás podríamos hacerlo. Sí, quizás sí. Una abstracción a 7. La creatividad y reconoce el arte del mundo. Vamos a ver si podemos subirnos la abstracción con algo. Con teatralidad, retórica, reacción, esprit de corps, electroquímica, escalofríos, no sé, lógica, forma física, empatía, compostura, reino, visión teatral, teatralidad, sugestión. Es abstracción lo que quería, así que la abstracción la tengo ya subida un poco. Vamos a ver si podemos hacer algo.
here. Yeah. No. Cargamos y lo volvemos a intentar. Buenas, Alberto. Hombre, así nos da extracción. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Yeah. Esto prácticamente no nos sirve para nada, pero... Just an ordinary wall. Nothing to see here. Because you see it. Finally. This wall is sublime. Look at it. The shadows. The colors. Porque por fin lo ves. La pared es sublime. Mira las sombras, los colores. La satisfacción conceptual fluya por tus pupilas y florezca como pensamientos en tu cerebro. All the other walls on all the other houses must make a pilgrimage in adoration of this, the uncontested pinnacle of wallcraft, color peeled from the very face of God. Todas las demás paredes de todas las demás casas deberían peregrinar para adorar a esta, el pináculo indiscutible de la artesanía en las paredes. Su color salió del rostro mismísimo de Dios. ¡Más! Oh, Wallfather. ¡Oh, padre pared! Debo pintar esta pared, al añadirle algo. Absolutely. Now you just need the material. Ahora solo necesitas los You materiales. already have the heavy fuel oil to use as paint. And Cindy the Skull has a paintbrush. This is completely doable. Cindy la calavera tiene una brocha. Esto es completamente factible. Ya tengo el fulero pesado. Cindy la calavera tiene una brocha. Yes, great thinking. Go talk to her. The wall will be waiting. Bastantes. Alberto, bastantes. Quizás demasiados. No tengo espacio en casa. Por eso me cabría un poco comprarme cosas inútiles. Bien pensado. Voy a hablar con ella. La pared estará esperando. Y... Yes, monsieur. Abstracción imposible. Primero vamos a hacer lo de la calavera. Sí que podemos hacerlo. Buenas. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Venga de nuevo, agentes. ¿Habéis venido a admirar mi mural? Cindy, voy a necesitar tu brocha. What for? ¿Para qué? Estoy haciendo una renovación. Es aburrido, pero necesario. But boring. You're not using my lovely brush to spread boredom. Hey, el apocalipsis se acerca. Hay que advertir a la gente. Es por el arte, ¿vale? Well, if it's for art. But what kind of art are we talking about? Todo es triste y una mierda. Y necesitamos el arte para que esté bien. Dame tu brocha. Sounds like you're just about to live out your self-pity, not make a statement. I can't have shit art on my conscience. Mira que aplastar los sueños de un hombre de esta manera. Espero que estés contentas. Todos lo veréis y temblaréis. Yeah, not gonna hold my breath, Piggy. You look like you'd suck. Abstracción imposible. Everything, really. Imposible 18. Esto es un... Tengo un 7. Tengo que sacar un 11 o más. Un 10 o más. Abstracción. Vamos a ver si lo podemos subir. Actividad, realidad. Reacción. Acción. No. Sorpríos. Split de corps. Lógica, forma física, coordinación, compostura, espacial, teatralidad, cuestión instinto. Vamos a ver si esto lo podemos... Hello again, officers. Have you come to... You don't Toma. have the skills to execute something like this in practice. But, oh boy, the idea's going to blow her Ya no fucking sabía para mind. ejecutar algo así en la práctica, pero joder, la idea le va a hacer estallar la puta cabeza. Voy a crear un esqueleto muy detallado, un antiguo pájaro que se extinguió hace 100 millones de años. She squints her eyes. Te cierro los ojos y luego pintaré de rojo utilizando fuelóleo. Y después le voy a prender fuego, joder. On fire. ¿Fuego? De sus asesinos. El Fénix, lo pillas. ¿Qué me dices? I say, sod off. You don't have the technical skills to do that.
Te digo que te vayas a la mierda, no tienes habilidad para ello. ¿Qué problema hay? Que ya que te gustaría mi idea. I like your idea. Should have thought of it myself. I don't need this kind of competition in Esta tu my idea, debería haberlo neighborhood. pensado yo misma. No necesito este tipo de competencia en mi vecindario. Mierda, era demasiado fuerte. Cindy, el arte es más grande que cualquiera de nosotros. Then get your brush from fucking art. Pues sacar la brocha del puñetero arte. My apologies. I guess I was trying too Me he hard. dejado llevar un pelín. You're a police officer and a grown up. Why are you trying to impress her? Maybe try a different approach. Te tenga acorralado, dame esa brocha. Ooh, police brutality. That's the good stuff. Bien. How come you're letting this baby rat run circles around you? End this now. Hace casi mirar fijamente. Cindy, dame la puñetera brocha. Fine, take it. I'm all out of fuel oil. Total, me he anyway. quedado sin fuego. Venga. You know what you've got in that fuel canister you scavenged from your Kanema? Red-dyed heavy fuel oil. Time to get to proper work, artist. ¿Sabes lo que tienes en ese video de combustible que sacaste de tu kinema? Pues óleo pesado, teñido de oro. Es hora de hacer un buen trabajo artista. Nos vemos luego, Cindy. ¿Qué podemos The hacer aquí? paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Prohibido aparcar. Por ahora, irme. Vale, vamos a ver. ¿Qué le podemos poner a la pared? The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. ¿Qué sombra aquí yace bajo el brillante resplandor? Va a suceder algo hermoso. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Has desplazado. La pared ahora repetirá tu mensaje en silencio, durante una década más o menos, hasta que el aire marino degrade la pintura, añadiendo otra capa de desechos a la pintura. Tengo una distracción imposible. Vamos a intentar hacerla. ¿Qué es con la tal Joyce? Hola, señora. You're back. Good. What can I help you with? He encontrado mi... Hablemos de este What barco en would el you que like está. to know? Hablemos de la hegemonía de este barco en el que Oh está. my. The E word. You mean to say that it's a symbol of conspicuous could think nothing of it office good. He encontrado mi plan... No, no quiero hacer nada de esto. Tengo unas preguntas más More sobre la lessons realidad. in basic Ahí está, reality. abstracción imposible. My favorite part of No hay manera de hacer esta habilidad. glad to Adiós, have been por of ahora. assist. No. Vamos a ver. Caminero racista, instinto formidable. Sobre blanco. Lógica normal. Sobre blanco. Puerta salvaguardia. Vale, el dolor desafiante. Ah, vale, pero estos ya están hechas. Tommy León. Martínez, empatía formidable. Jules Messier. Nah. Vamos a ver. Llevarle a Garte el pájaro disecado. Vale, sí, esto lo podemos hacer.
aquí. Conductor de mal olor a rancio en el almacén de patatas en primavera. Can I help you? En cuanto a mi factura de la noche. Encontré un pájaro nuevo para... Oh, mierda, olvidé traérmelo. I have no idea what Yeah, you're like talking that's a Back to Lando. the village, then back here, then back to the coast Entonces again. otra va a ser 3 That must kilómetros. be Vale, 3 adiós. ¿No le llevé el... ¿No tengo el pájaro? No me fastidies. Vamos a ver. Plaza de pescadores. Venga. Oh, tenemos viaje rápido. Fantástico. Ahora sí. Vámonos. Menos mal que ya tenemos viaje rápido. Uf. Vamos a darle el pajarito a Gart. Resulta que me cae bastante mal. Can I help you? He encontrado un pájaro nuevo. What is this thing? ¿Qué es esta cosa? Coge el hombre el pájaro de secado. Sé que no es gran cosa, pero pensé que quedaría genial en la pared. Soy esa clase de poli. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. De los que decoran interiores, ¿sabe qué? Lo siento, la verdad es que es un trabajo muy bonito. Es un muy buen trabajo de esa. Sí, I can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. Supongo que podría fijarlo a la placa y exhibir un pájaro nuevo del establecimiento. Así que bueno, gracias. Sí, me decantaré por darle las gracias. Adiós. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Encuentra el arma del crimen. Determina el origen del disparo. Investiga la bolsa mencionada en Kayashi. Esto es de la quest principal, así que mejor no hacerlo. Ajá. Actitud no. Es tu perfume de muerte. Vaya pestazo muerto que llevas. Que me llevas. Vas a tener que lavarte. En tu habitación de Willing Racks hay una bañera. Es un buen lugar al que acudir si hay puestos un poco de intimidad. Voy a tener que utilizar la bañera. ¿Hola, muerto? Vale, pues vamos a ello. Creo que todavía puedo utilizar la habitación de Willing. Así que vamos a abrirla. A pesar de que está hecho una porquería. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are. Bueno, no es la bañera más cuidada del mundo, pero al menos está más limpia que tú. That soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. Ese olor a restos de jabón. Huele a vida, al menos comparado contigo. Date un baño. The bathtub slowly fills with water. Se llena poco a poco, el agua te espera. Deslizarte y cerrar los ojos y sumergirte. The water is only lukewarm, but still comforting, like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks. Like El agua no pasa de tibia, pero aún ducklings. así es reconfortante, como líquido amniótico. Unas cuantas latas de cerveza flotan a babor y estribor, como tristes patitos. You feel nice and lonely. Te sientes And genial so, a tu so aire, tired. tan cansado. Sacar las latas de cerveza de la bañera. Now you are alone with your thoughts in the tub. But it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. Ahora estás a solas con tus pensamientos. En la bañera es más fácil que estar solo con tus pensamientos fuera de ella. They're not even really thoughts, just assorted sensations. None of them acute enough to focus on. Ni siquiera son pensamientos, no son más que sensaciones. Ninguna de ellas es tan límpida como para concentrarse en ella. Imaginar algo. You see the corpse. Es el You can cadáver. still Aún smell lo the hueles en cadaver ti. on you. Te hará It's falta going algo to más take que un more baño than para one librarte del bath. hedor. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Y entonces, casas a lo largo de una calle estrecha. Un videoclub, oscuridad en la curvatura del planeta.
Salir de la bañera. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your Entra frío. clothes La stick ropa to te your still deja la moist piel aún skin. húmeda. Vale, pues esto está hecho. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. Está el maldito. Whirling Rush forma parte de la zona comercial maldita. Habla con Gar. A ver qué opina al respecto. Vale, podemos hacerlo. Hey, was there ¿Necesitaba something you algo? needed? Sí. Well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Vaya, traer ese pájaro ha tenido un impacto positivo en tu actitud. Cuanto a mi factura de esta noche, me he percatado de una cosilla del Whirling. Another thing. Great. I love those. Tengo que advertirle, puede que haya descubierto que el Whirling forma parte de la zona comercial maldita. What? Why would you say that? We're at a completely different address from that whole thing. ¿Qué? Pero ese sitio se ubica en una dirección completamente distinta. So he knows of the doomed commercial area and its address. He's thought about this. Le ha dado unas vueltas al asunto. Entonces, ¿sabía usted lo de la maldición? Everyone knows of it. Todo el mundo lo sabe. El Whirling figura en la lista del intercomunicador de fuera como uno de los negocios del edificio B. Deberían hacer que revisen el cableado. Y llamé y no hubo forma de contactar. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the Whirling. Llevo trabajando aquí muchísimo tiempo y nunca he visto como el Whirling se usase el intercomunicador. El con solía ser el salón del arcade Pinball Delta Este. Antes de caer en desgracias, es solo cuestión de tiempo. El Whirling solía ser el salón del arcade Pinball Delta Este. Antes de caer en desgracia, aunque puede que el Whirling escape la maldición. Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework? These high ceilings? The nice rooms? Well, most of the rooms. ¿Te parece esto en la parte de la zona comercial maldita? Hace un gesto de barrido con el brazo. ¿Estos azulejos pre-revolucionarios? ¿Los altos techos o las habitaciones bonitas? Bueno, la mayoría de ellas. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Mire, llevo trabajando aquí 14 Doom años. ghost. Lo he mantenido en pie contra viento y marea. Que mi Aspen se voy a dejar que un puto fantasma haga un pozo. ¿Quién es el dueño de este sitio? Some real estate management company. They never come around here, just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering might be involved. Una pequeña gestión inmobiliaria. Nunca vienen aquí, solo envían a recoger el dinero. Sinceramente, creo que se traen algún trapicheo de blanqueo de dinero. Debe importarle mucho este sitio si vas a estar trabajando aquí tanto tiempo. ¿Quién lo llamó William Rax? Well, it sure as hell wasn't the real Bueno, estate evidentemente la company. inmobiliaria no. ¿Y tú? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. ¿Le sorprende? Es un nombre genial. A los gerentes también se nos ocurren nombres decentes. ¿Los saca de una canción? ¿Una canción? Hail, Holy Queen, by the Ateniers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Vale. Sí. Hail Holy Queen, de Eternias. Hail Holy Queen of the Sea. You are whirling in rags. You are vast and you're sad. Good pick. Buena elección. Es importante muchos de sitios si estás trabajando aquí tanto tiempo. Yeah, it's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way, especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way. Así es, estoy volviendo a coger cariño, poco a poco. Es espléndida a su manera, especialmente para este barrio. Y he luchado porque así sea. Even if it is part of the damn doom. Incluso si resulta formar parte de la zona comercial maldita. Deberías darle tantas vueltas a esa etiqueta. I don't place much stock in the curse and so on, but the label frightens the clientele. Who wants to stay at a doomed hostel? Everything's doomed enough without that. No le hago mucho caso en la maldición, pero la etiqueta asusta a la clientela. ¿Quién va a querer alojarse en un hostal maldito? Y hay bastantes maldiciones como para además añadir eso. En fin.
Bueno, entonces te deseo buena suerte con este sitio. Concluir. Luck has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling they're going to help. La suerte no tiene cabida. Tengo que pensar dónde colocar las máquinas de pinball. Me da que la nariz que me resultan útiles. Against the doom Contra la that's maldición implied. está implícito. So, if you didn't have anything else to tell me about my establishment, can we, wrap Dejarlo it ahí. up? Vale. Quería preguntarle otra cosa. Yes. En cuanto a mi factura de esta noche, Got the 20 real. aún no. Then why are you wasting... Adiós. Creo que me voy a ir a otro sitio. Vale. Vamos a ver. Tenemos aquí artesanía de dados, botiquín. Tom Lee Home. Dios Monsieur. Son las tareas. Al líder de los estilos sobre los tatuajes. Obtengo finanzas para beber. Esto yo lo tengo. El fundador del balcón. Resuelve con un hombre con una hora misteriosa fumando en el balcón del edificio de apartamentos del norte de Martinez. Tengo que hacerlo hoy, a partir de las 9. Intenta morir el Criptozoologo. Esto lo tenemos que hacer. Así que nos vamos al mapa. La choza de pescadores. Si puedo encontrar a los... ¡Ey! Aquí hay algo. Bienvenidos al Vista de Vida al Norte. Un tabla de lavar limpia y suciedad limpia la suciedad de la tela. Todo el cristal roto, estantes polvorientos y una silla olvidada. Aquí hay algo. Una postal. Una fría brisa basta para hacer que cruja los tablones de la pared. Aquí hay algo más. Una pajarita. Más dos de teatralidad. A ver. Más uno al mundo interior. No vamos a poner una pajarita. Venga. En el útil la habitación distingues una silla de color rojo oscuro. Pero como nubes reales. Tengo dinero suficiente si vendo cosas, pero no las voy a vender por ahora. Falta de Colombia. Hace mucho tiempo que aquí no está todo nadie. Graffiti dice, gloria a los fantasmas que somos. Alguien dejó su colección de música bajo la lona. Oh, Tinta Smallest Church in St. Fans. A ver si esto se puede escuchar. Interactuar. The porter reel is just what you needed. The reels attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. El magnetófono es justo lo que necesitas. Los carretes se encajan en el aparato con un satisfactorio chasquido. La cinta queda colocada tras el lector magnético. Pulsa reproducir. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Hablándote de la iglesia más pequeña de St. Saenz, rodeada por un patio más pequeño. Casi sientes la niebla marina en la piel, es súper triste. Apretar el oído contra el altavoz. Mantener el magnetófono a una distancia inofensiva y esperar. Then the organ starts playing, a simple, melancholic tune echoing in the hallway. Entonces A el órgano lone empieza singing voice joins in.
Entonces el órgano comienza a sonar una sencilla melodía melancólica que resuena en el pasillo. Una voz solitaria se une. Telling you about the tiniest church in Sessons, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Sí, es lo mismo de antes. Within seconds you know, this is the one. The real shit you've been looking for. The one you trust your room to that Claudia told you about. Perform it. Cuestiones de segundos te das cuenta, esta es lo que has estado buscando, lo que arrastró la habitación, arrasó tu habitación y la que te habló Claudia. Cántala. A click, then silence for a bit. Ante un instante después la cinta deja de girar. ¿Podría gastar esto en el karaoke? Creo que podría cantarlo. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Por supuesto que sí, podrías llevar la tristeza a un nuevo nivel y la has escuchado como 1.000.000 de veces. Así que te sabes la letra. Yep, they're all here. Están todas ahí, All los 3 3 versos. verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Y la cara B de la cinta tiene la versión instrumental. Es como si el mismísimo universo te estuviera diciendo que lo hagas. Solo un obstáculo se interpone en tu camino. ¿Cuál? Gart. You have to convince Gart to Tienes que let you sing convencer a Gart de que- karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Gar, Let the tienes que pain convencer a out. Gar de que te deje Make cantar el everyone karaoke. understand. En cuanto le hayas comido el tarro, podrás expresarte, liberar el dolor, hacer que todos lo entiendan. Vale, perfecto. Pues... Soy blanco con el sello de la esquina superior izquierda que te ha entregado Everclear. Me tiré unos documentos iguales sobre las firmas de Isabel Sadie y Lien. Vamos a ver, antes de hacer nada, vamos a mirarlo. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period. Guardar los documentos en el sobre. Vale. Firma de Martinez. Llevo la fumé. Esto ya lo habíamos hecho. Prueba la expandida. Uy, aquí hay algo. Hay pájaros en el abedul. Apenas perceptibles cuando provienen de arriba. Oh, Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. el óxido There's despende de los desolation postes de hierro del columpio. everywhere. Y el silbido del viento cruzado del esqueleto de la pequeña casa a tu espalda. Hay desolación por doquier. ¿Qué pasó aquí? In this yard, someone thought they could have a summer house on the beach for cheap. It didn't work out. Looks like they abandoned it. En este patio, alguien pensó que podía tener una residencia de verano en la playa, barata. No le funcionó. Lo abandonaron hace como 10 años. Continúa. This is a good place for a nice, sad drink. Uncork a velvety bottle of red wine and think about life for a moment. Este es un buen lugar para beber Really con melancolía, philosophize. desconchar una sedosa botella de vino tinto y reflexionar sobre la vida durante un instante. Es algo realmente filosófico. Pues por aquí poca cosa más hay. Pues no he encontrado al tío este. Al Criptozoologo, que es lo que estaba buscando yo por aquí. No está por aquí, por lo que parece. A ver si los puedo encontrar. Porque hay una señora que se está preocupando porque no los encuentra. Camiones abandonados más allá de la verja. Prohibido el paso. Alguien abateó una estrella invertida en él. Vale, pues por aquí no podemos pasar. Pues creo que se ha acabado el circuito. Vamos a ver si nos ha quedado algo más del barrio por mirar. Dudo bastante. Sala. Vamos a ver qué más hay por aquí.
Una pequeña golondrina negra se te sobrevoló, la oyes cantar. El agua corre desde el oeste, la fuente viene corriente arriba, una tubería rota. Piedras oxidadas, Mazuk. Un neumático trasero de un carruaje motorizado adorna estos juncales. Tratar un Nora Begin Sync, un modelo que no tuvo éxito. Por aquí hay alguna manera de subir. Oh, interesante. Y por aquí también se puede pasar. Oh, aquí hay un edificio. ¿Es posible que podamos pasar por aquí? Vamos a ver. Me está quedando un poco pillado, pero creo que es porque no encuentra... A ver. Pues tengo que pegar una vuelta que lo flipas para llegar hasta ahí. Oh, creo que este es el Criptozoologo. No hay ningún bote en el embarcadero. Esta parte de la costa no se transita desde hace décadas. Overflare y visión espacial. Oh, gafas superestrellas medidas. Creo que ese señor es el que tengo que conocer. Hola. Bien, lo hemos encontrado. Allá vamos, con cuidado. No escapatoria posible, muchachitos. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. En el suelo hay un cilindro que parece que el hombre está colocado en una red. Parece una trampa, ¿se fija en ti? Who's there? Oh, the police. ¿Quién va? ¿La policía o la gente? His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Tu entusiasmo autoconsciente hace que sus movimientos sean torpes. Se parece a lo que te imaginas que es un científico. Is that the police? Why are the police here? ¿Es la policía? ¿Qué hace aquí? Don't worry, Gary. I'll handle it. No te preocupes, Gary, yo me encargo. Conduzca a su mujer, señor. ¿Es usted Morel, el criptozoólogo? To what do I owe the pleasure? ¿A qué debo el placer? Pues que su mujer está muy preocupada. That's sarcasm. He takes no pleasure from your Es appearance. un sarcasmo. Tu aparición no le causa ningún placer. Me envía Elena. Está muy preocupada por usted y espera su vuelta. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken. And we can't go all the way around the 881. Vaya, por supuesto, gracias por transmitirme el mensaje. Esa maldita esclusa está rota y cruzar por debajo de la 881 queda descartado. Ya, respecto a lo de la esclusa. Vale. Han reparado la esclusa, estaba bien cuando la crucé. Omití la historia completa. Oh, good. Oh, bien. Deberíamos regresar. A él le vendría bien una ducha caliente y una cama cálida. Did he say we can go back now? ¿Han dicho que podemos volver ya? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sí, podremos irnos pronto. Dile a Len, si ve a Lena, dígale que no tardaré. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Solo tengo que hacer una ronda más, ver si el Phasmid ha mordido el cebo y después nos vamos. Voy a colocar un pedazo de red para que sea soltado por el viento. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. A pesar de su pasión, este hombre es diligente y paciente. ¿Podrías aprender algo de él? Dígame algo de este Phasmid que con tanto empeño busca. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Bueno, lo primero de todo es que es enormemente difícil de encontrar. Por eso nos hemos metido en los juncales hasta las rodillas para poder ver las trampas. ¿Cuánto mide el Phasmido? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid
called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Por lo que sabemos, debe ser enorme. Una especie conocida de phasmido denominada Megaphasmodea azounensis tiene el tamaño de un brazo de un hombre adulto. Así que deja la conclusión en tus manos. Seems puny, to be honest. Algo insignificante, para ser honesto. ¿Tú lo has difícil de encontrar? good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? Una pregunta. Siendo un phasmido del género Phasmodea y un insecto fantasma, se camufla como materia vegetal. En este caso, los juncos. Y a su alrededor. Hay montones de juncos por aquí, ¿verdad? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. Y sospecho que también puede haber desarrollado otras técnicas especializadas para protegerse de los depredadores o científicos, en nuestro presente caso. ¿Qué clase de técnicas especializadas usa el plásmido para ocultarse? Por ejemplo, no existir. It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Pues se dice que ha desarrollado ciertas defensas electroquímicas que te permiten interferir con la percepción animal, impidiendo el reconocimiento de patrones y confundiendo el córtex visual. O sea, te hipnotiza. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolve, without studying a live specimen. Pero no puedo describir cómo funcionan las defensas, ni mucho menos cómo han evolucionado, sin estudiar un espécimen vivo. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to suspect there's something paranatural about this phasmid. Tiene todo el sentido del mundo. En ti ni la sospecha de que tal phasmido tiene algo de sobrenatural. A ghost insect, he said? These people are ¿Insecto looking fantasma ha for a dicho? ghost. Esta gente se está buscando un espectro. ¿Qué ha descubierto hasta ahora sobre él? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Muy poco a mi pesar. Nadie ha capturado nunca un espécimen, así que nuestra información está basada en informes de primera y tercera mano. Así que nadie ha encontrado uno nunca. Not yet. That's what makes it a cryptid. Eso es lo que lo No, todavía. Eso lo hace un críptido. Pero si nadie puede probar que existe, ¿cómo sabe que es real? I know it's real. Sé que lo es, contesta el criptozoólogo de una forma tan brusca que incluso él parece sorprenderse. It's clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific Es evidente advancement. que su obsesión con el phasmid está impulsada por algo más que la simple búsqueda del avance científico. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Lo que quiero decir es que he oído suficientes informes de primera mano para creer firmemente que el phasmido insulíndico es más que una simple superstición. Y Lena dice que lo habían avistado aquí en Martínez. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez Sí, specifically. el avistamiento más reciente provino de un par de adolescentes en la costa. Eso es lo que nos trajo específicamente a Martínez. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Es el primer avistamiento creíble en varias décadas. Hay que admitir que es una localización inusual en esta especie. Pero con todas las corrientes de aguas residuales, seguramente ya no importa mucho. ¿Tal vez el phasmid insulíndico haya muerto? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Que con evitar ese pensamiento, una criatura tan extraordinaria es, sin lugar a dudas, altamente resistente. Después de todo, la opinión general es que posee la capacidad de la parternogénesis. He means asexual reproduction. The females of the species don't need to mate to produce viable eggs. This makes it easier for a species with a small population to survive. Se refiere a la reproducción asexual. Las hembras de la especie no necesitan un macho para reproducir huevos viables. Eso facilita la supervivencia de las especies con poblaciones pequeñas.
La verdad es que esto no despierta ningún sentimiento especial en mí. And it shouldn't. Nature does not concern herself with ethical propositions. As a scientist, my interest is strictly dispassionate. Y no debería. La naturaleza no le preocupa las proposiciones éticas. Como científico mi interés es estrictamente desapasionado. Cuénteme más cosas de esas trampas. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Bueno, puede que no parezcan impresionantes, pero Lena las diseñó muy inteligentemente. Así que seguro que servirán. ¿Lena diseñó las trampas? Yes. ¿Cómo funcionan? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. Muy simple. Atraído por las langostas, el phasmido se arrastra por el embudo y tras haber comido hasta hartarse no puede salir. At least, that's the intention. Al menos es The la net isn't intención. a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Al menos es la intención. La red no es una solución perfecta, pero no hemos querido usar nada que pueda dañar el delicado exoesqueleto del espécimen. ¿Qué usa como cebo? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Langostas. Casi todo lo que sabemos de los phasmidos es que son herbívoros. Aunque hemos planeado la hipótesis de que el phasmido insulíndico pueda cazar otros insectos de forma ocasional. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. Varias langostas se arrastran y acumulan en el interior de las trampas unas sobre otras, formando un pequeño enjambre de estridencia. ¿Qué hará si las trampas no funcionan? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Funcionarán, se lo aseguro. La hipótesis depredadora, el usar langostas como cebo, explica el fracaso de los esfuerzos previos de los demás equipos. Usaban plantas, lo tenemos todo meticulosamente preparado. Permítame preguntarle otra cosa. Yes. What? Lena parecía ansiosa por vuestra tardanza. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we've finished with these traps. Yo estoy ansioso por volver con ella, se lo aseguro, pero no puedo, no antes de que hayamos acabado con estas trampas. My wife understands that just as well as anyone. Mi mujer lo entiende tan bien como cualquiera. Mira hacia el sur, donde debería estar Lena. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back. Gary, el criptofascista. Madre mía. Vamos, Morel, llevamos días empapándonos aquí fuera, es hora de volver. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Y dejar las trampas, me niego. O difiere de vuelta. No decepcionaré a Lena. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Vamos, Lena. Vamos, ella quiere que regresemos. Estoy empapado hasta el tuétano. Los dos pillaremos ladillas de juncal si no nos secamos pronto. No sabía que el phasmid era tan importante para Lena. Of course it's Claro que es important importante to para her. ella, lo ha visto. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. Claro que es importante para ella, lo ha visto. Un avistamiento certificado, con registro. Uno de los únicos 4 de este siglo, y es todo suyo. ¿En serio? ¿Vio el phasmido? No me lo contó. Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Sí, así es como nos conocimos, de hecho. Pero esa historia la tiene que contar ella, no yo. Dos y luego continuamos. Needless to say, you must ask her about the mysterious phasmid. Y quiere decir, tiene que debes preguntarle sobre el misterioso phasmido. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. Sobra decirlo, pero hallar pruebas del phasmido insulíndico juntos es nuestro sueño desde hace mucho tiempo. Lo abandonaré ahora. Otra tos, ahora contra su puño. Debería resignar... Quizás debería volver al Wheeling a calentarse y regresar más tarde para comprobar las trampas, ¿no les parece? No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule.
we'd do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel. No. Hay que comprobar las trampas de forma regular. ¿Qué haríamos si el Phasmid se muriera de hambre mientras nosotros estamos bebiendo té en el hostal? He's dead set on this. Estoy completamente decidido para hacer esto. ¿Y si compro las trampas por usted? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. No esperaba que tuviera tanto interés en nuestro trabajo, agente. Me viene con evidente sorpresa. El caos es muy método, soy su vástago. Well, be that as No sé it qué may, decir. I'd really appreciate the help. Sea como fuera, le agradecería la ayuda. ¿Dónde están estas trampas? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. 4 en total, una está al sur, en esa pequeña península, en el embarcadero. Está muy cerca. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. La pusimos en Finisterre, al noroeste. Está tras una pequeña duna de arena, de camino hacia la vieja torre de radio, tras la iglesia. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope. La And among tercera them, está colocada cerca del canal, por donde cruzó en un bloque de hormigón. Hay un gran matorral de juncos que crece en la ladera entre ellos. Señala la trampa que tiene you delante. should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. Debería comprobar al menos una antes de volver a esta, ya que la acabo de preparar. Es un tecnicismo, más que nada. Pero aún así es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué hago si hay un Phasmid en una de las trampas? Bring it to me at once. Tráigamela de Just inmediato. make sure the Debo trap asegurarme is que la closed trampa está tight. bien cerrada. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the fine, but he's lying about this even to himself. No está cómodo con la posibilidad de que te adjudiques el trabajo, el hallazgo. Pero se miente incluso a sí mismo al respecto. Se encuentra el Phasmid en otra parte. That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. Eso es altamente improbable, agente, aunque en el caso de que lo hiciera, le rociaré con una mezcla de feromonas que he desarrollado. ¿Qué? ¿Cómo? It's made of musk and research Que me acabo de chemicals. bañar. The pheromone should attract the insect to you, or Está at hecho de least almizcle prevent y it from productos bolting químicos. beside you. It's Las quite feromonas potent. deberían atraer al It'll insecto last hacia you usted. about a week. Al menos evitar que oya cuando le vea. Es bastante potente y le durará una semana. Échemelo. Wise choice. Te rocío con el aerosol y siente con satisfacción. Estoy listo, pongámonos a ello. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. Gracias por su ayuda. Gary y yo comenzaremos a desmontar el campamento. Si tienen alguna pregunta más, ahora es el momento de hacerla. Finally, you're being sensible. Al I'll final está start siendo packing sensato. right now. Comenzaré a hacer las maletas ahora mismo. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later. Siempre hay asuntos relacionados con los críptidos de los que quieras hablar. Tendrás tiempo para ello más adelante. Más tarde, perdón. But what if the information is vital? On the hunt. Pero si la información es vital, información sobre la caza. Ay. ¿Cómo se convirtió en criptozoólogo? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. Siempre me costó los animales y los rompecabezas. Buscar críptidos tiene un poco de ambos. Uy, no voy a decir el 2. ¿Alguna vez ha descubierto un críptido? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. No, se han descubierto muy pocos, y no será por no intentarlo. Su capacidad para permanecer ocultos es una cualidad primera del críptido. Lo llevan implícito en el nombre, críptido. ¿Cuántos se han encontrado? Of the list of cryptids kept by the Criptozoological Society of Chemney, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. De la lista de críptidos mantenida por la Sociedad de Criptozoología de Chemi, que registra 482 entradas, unas 2.000 2.000, pero 2.000 es mayor que 482.
Unas 2000 han resultado confirmadas como fraudes. 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. Se han categorizado a 2 como descubrimientos confirmados. El resto está en estados de descubrimiento, reputación y recolección de datos. ¿Solo nos han demostrado 2 como auténticos? Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Grad, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. Sí, el pigmeo del bosque de Satuán, que resultó ser una especie de primate extinta, y una salamandra de cueva procedente de Grad, que sinceramente es bastante notable. Está en un zoo en algún lugar. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. Los criptozoólogos somos brutalmente honestos con nosotros mismos. Hasta incluso que con la gente, la mayoría de los críptidos son engaños y no se han encontrado nunca. Eso no significa que debamos dejar en nuestro empeño. 2 de 400 no es... Entonces el espasmo insulíndico será el tercero. Indeed. Desde luego no If our sonríe. expedition is successful, every paper in the world will report on it. From Revachol to Dushantu. It will be a zoological miracle. Desde luego, no sonríe, se limita a mirarte a los ojos, es una mirada contundente. Si nuestra expedición tiene éxito, todos los periódicos del mundo informarán de ello. Desde Revachol hasta Dushantu. Será un milagro técnico, un milagro zoológico. Oh, vale. Gracias por explicármelo. Ahora a otra cosa. Yes? Vale. Tiki, 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 tiki. Vale, no son escritos de digo, me iré. Estos que empapados huelen a líquido inflamable, pero aún así van a aprender. Vale, no quiero mirar esta trampa, pero teóricamente debería haber una al sur. Así que la vamos a buscar. Aquí hay una trampa y tiene cosas. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Hay una trampa entre los juncos junto a tu superficie la que viste colocar antes a Morel. Misma malla y cableado. Y alrededor. Behind you, the ruins of a residential building loom over the reeds. They whisper amongst themselves, confidentially. Snowflakes cling to their shivering stems. Vale. Hay un edificio residual, hay un edificio residencial, prácticamente en ruinas. Alcanzar la trampa. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Las langostas se arrastran con la trampa, confundidas pero intactas. No hay ningún phasmido carnívoro activo, no sé. ¿Qué sé? Vale, vamos a ir arriba. Aquí no habrá nada. This is the trap Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. Mirarlo no es más que un mero tecnicismo, pero miramos alrededor. The reeds by the abandoned campsite sway and tremble, while the snow falls all around. Vale, los juncos silban y se mecen junto al campamento abandonado, mientras la nieve cae a tu alrededor. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. Cuanto más tarde, más It frío feels hace. strange. Aún quedan Somehow. restos del campamento en la arena. El fuego que se ha apagado. Se oye una sensación extraña. Echar mano a la trampa. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. La trampa también está llena de langostas asustadas. No hay ni rastro de ninguna bestia criptozoológica en su interior. Man, it's lonely doing this alone. The wind seems to howl in a strange manner. Qué muermo hacer esto solo. El viento parece aullar de una manera extraña.
Esto tiene es agua de color óxido. Qué rápido he desbloqueado, iglesia. Muy rápido una percusión. La música procede de algún lugar en el hielo. Puente levadizo. Todo puede bajar. Solo se puede bajar desde el otro lado. Banco de peces a pie en torno. Y... parece que aquí haya algo, pero no es nada. Teóricamente tendría que haber llegado a través de un canal. Y en agujeros, ¿podéis esconder un tesoro? Mira adentro. Oh. Licor. Licor. Dinero. Dinero. Uno de ellos será una mina, ya verás. Técnicamente debería haber un juego cerca del canal. Pero aquí estaba la iglesia. Ergo, tiene que haber algo por aquí. No. No. Está la trampa, tío. Tiene que haber una. Me habían dicho cerca de una pila. Cerca de un bloque de cemento. De requerir mucha paciencia. Aquí hay un rastro de botellas. Y por aquí está la famosa iglesia. Del mal rollo. La sombra de un edificio enorme teniéndose sobre ti. La trampa debería andar cerca. Mira, aquí está la trampa. This trap's not too hard to spot once you know what to look for. Keeping it hidden has not been no ha juzgado a priority for the prioritario ocultarla. cryptozoologist. Mira a tu The alrededor. reeds shake sadly in the coastal breeze. Snow specks the stalks. Most of it melts quickly. The reeds seem to be waiting for something. Que parecen esperar algo. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold. El viento sopla con más fuerza en el extremo del cabo, donde rodea la estrecha franja de tierra que hace desde 3 direcciones cardinales. Hace frío para la época del año en la que estamos. Mira la trampa. Nothing but locusts in this trap as No hay well. nada de langostas en esta trampa, ni rastros de monstruosidades criptozoológicas. Vale, y en el mapa. Financiamiento completo, localiza marcas halógenas. Vale, no hay nada por aquí.
Esto debería estar en el canal. Teóricamente, a lo mejor no se refiere aquí, pero creo que sí. Se puede encontrar la última trampa. Vale, esta es una trampa. La del oeste la hemos tenido, la del norte también, la del sur. Falta la del oeste. Me da la sensación de que es donde estará muerta la criptocriatura. No se puede encontrar por aquí. Y como siempre, la última siempre suele ser la más complicada de encontrar. Vamos a ver si tengo por aquí una tarea. Examino las trampas. Trampa cerca del canal que cruzaste, al sudeste de la aldea, al sudeste de la aldea pesquera. Sudeste. Sudeste de la aldea pesquera, lo cual significa que hay que irse por aquí. Esto es por donde están los borrachos. ¡Borrachos! Espera. Disparo que puedo venir de aquí. Los árboles bloquean el camino. Vale, esto es por lo de los disparos. Era una cosa que estábamos mirando también. Aquí está la trampa. It takes you a moment. Lleva un But ratito, finally, pero al final you descubres la spot the última de las last trampas of de Morel. Morel's traps. This one's partially obscured by the reeds. Está parcialmente oculta por los juncos. Mira alrededor. The reeds bend forlornly toward the sand. Some tufts have been crushed. Snow covers the broken stalks like a shroud. In the east, the city center hums to you. Los juncos se encorvan tristemente hacia la arena. Algunas matas han sido aplastadas. La nieve cubre el tallo. Los tallos rotos como un velo. Al este, el zumbido generado por el bullicio de la ciudad. The constant, distant song, louder on this part of the coast, Siempre hay nearer frío. somehow. Otra vez el frío. And Voy a grabar antes de leer It esto. takes you a moment, Vamos a alcanzar la but the trampa. trap feels light and silent as you pick it up. Something is different Al here. recoger la trampa, sientes la trampa ligera, silenciosa, algo ha cambiado. No locusts, No hay langostas, no ni phasmid rastro de either, pásmido, pero aún así, but still, mira todavía más de cerca. nothing. No traces of the locusts Y el or phasmid the insulíndico. ¿Qué ha insulindium pasado? phasmid. The netting is a little untidy, messier than the others, like someone or something picked up the trap and shook it before dropping it back down on the ground. La red está un poco deshecha, más descolorida que las otras. Descolocada que las otras, como si alguien hubiera cogido la trampa y la hubiera sacudido antes de tirarla de nuevo al suelo. The reeds continue to hiss around you as you put the empty trap back on the ground. Time to consult the professionals, Morel and Lena. Irse. Ok. Esto sería volver con examinar las trampas y informar a Morel. Vale. Esa Whirling dice la Morel. Vale, perfecto. Pues vamos por allá. Viene de Martínez. Ah, estoy entre medias, por lo que veo.
Tengo viaje rápido. ¿Por qué? Ciudades de pescadores. ¿Por qué no tengo viajes rápidos por aquí? O es que se agota. Porque están en blanco se pueden reintentar. Sobre el blanco. Teón de Morís. ¿Dónde puedo? Ideas, herramientas, tiempo. Tareas, puntos de habilidad, tiras de habilidad. Ajá. Resaltar objetos interactivos. Pulso fácil para continuar. Inventario. J diario. Ideario. Selección rápida. Plazas de pescadores. Es que estoy en... Supongo que es porque estoy en mitad de ninguna parte. Que no me deja moverme. Voy a intentar alejarme un poco. Que supongo que siendo por aquí me dejará moverme. Pues no. No me deja. Pues tocará ir a verlos. Hola, señores. ¿Qué tal? Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Ah, cielito. Ni siquiera sé cómo agradecerte que encontrases a mi marido y que le ayudases. Espero no haberte ayudado, causado muchos problemas. Un viaje épico de largo recorrido. Topé con él mientras trabajaba en el caso. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie. Mexican origin. The pin is an antique. Quite special. Toma, quiero darte una pequeña muestra de mi gratitud. Te entrego una cinta delgada sostenida por un cráneo de pájaro plateado. Es una corbata de origen mesquense. El pasador es una antigüedad un tanto especial. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Es que el pequeño pasador plateado que sujeta la corbata está caliente al tacto. Tiene la forma de un cráneo de ave con 8 ojos. You could ask her about this when you get the time. It's probably a cryptid, but the phasmid, of course, is more important. Voy a preguntarle al respecto cuando tengas tiempo. Probablemente sea un críptido, pero el phasmid es más importante. Hola. Nunca me había dicho que había visto al phasmido. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Bueno, no quieres escuchar las divagaciones de una anciana. Ramblings? Nonsense. Your description of the phasmid is the most precise I've ever heard. Divagaciones, tonterías. Tu descripción del phasmid es la más precisa que haya habido. Darling, I didn't even get the size of it right. Pero cariño, si ni siquiera me acerqué con el tamaño. You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. He's proven his interest in the field. Eras una niña, mi amor. En serio. Tu descripción era extraordinaria. Venga, cuéntale a nuestro amigo lo que sabes. Ha demostrado interés en el campo. Well, it was summer.
I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Bueno, era verano. Estaba construyendo una pista de carreras con la arena de la playa. Tenía unos juncos altos, muy altos. Recuerdo bastante más altos que yo. Y de repente, ¿cuántos años tenía? I'm getting ahead of myself. I was 5.5 in Betancourt, in the suburbs. My grandmother had a summer home there. Me estoy adelantando. Tenía 5 años y medio, en las afueras de Betancourt. Mi abuela tenía una casa de verano allí. Betancourt got bombed in the war. It used to be quite near, circa 20 kilometers from here. Betancourt fue bombardeado durante la guerra. Estaba bastante cerca de aquí, a unos 20 kilómetros. ¿Qué pasó? The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I've never seen anything like it. En el momento más extraño de toda mi vida, alcé la vista y uno de los juncos se movió. No como una planta, sino como una criatura. Se levantó y me vio. Su cuerpo se desplegó como un juguete antiguo. Nunca había visto nada parecido. She had no fear, just surprise. No estaba asustada, sorprendida más bien. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. No sabía qué podía ocurrir, así que alargué la mano y lo toqué. Tenía el tacto de un tallo de junco, pero se movía balanceándose, elevándose por encima de mí. Al cabo de un rato, puede que 20 segundos o un minuto, se fue hacia los juncos. ¿Lo siguió? I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there, knee-deep in mud, looking around me. Lo intenté, pero solo era una niña. Había barro y agua profunda, y ya no lo veía. Me quedé ahí, hundida en el barro hasta las rodillas, mirándome alrededor. Where did you go? ¿Dónde has ido? Don't No go. te vayas. I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk, and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. Volví corriendo a casa de mi abuelo y le pregunté si los juncos podían andar. Y le conté que me miraban. Se ríe. Por supuesto, ella se rió, pero yo sé lo que vi. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. Una historia que durante años contaba en las fiestas cuando quería impresionar a los chicos. Y esa clase de cosas. Pero claro, la mayoría de la gente se lo tomaba como una anécdota, sin más. Y a decir verdad, yo también. Pero entonces conocí a Morel. We were on a date. Can you imagine? She tells me a story, and it's the most detailed report of the Insulindian phasmid I've ever heard. The sounds. She told me it hissed. Una cita. En una cita, ¿te lo puedes creer? Se me cuenta la historia y resulta ser el informe más detallado del phasmid insulíndico que jamás he escuchado. Los sonidos... Me dijo que siseó. It did, yes. Like reeds in a gust of wind. Sí que lo hizo, como juncos durante una ráfaga de viento. The way it moved, the colour, how some of its limbs were white, like marble. La It forma de matched moverse, el perfectly color, with como what algunas I de sus know from other extremidades eran accounts. blancas como el It was mármol. amazing. Coincidía a la perfección con los datos de otros informes. Fue asombroso. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. It's no exaggeration to say that she restored my faith in my profession. Si no fuera por Lina, hace años que me habría rendido. No exagero al decir que ella me devolvió la fe en mi profesión. La mira con admiración, con una sonrisa amplia e inconsciente. Gracias por compartirlo conmigo. ¿Sus extremidades son blancas? Not all of them. There is some white coloration reported, along with beige, where the camouflage ends. Responde por... No todas, responde por ella. Existen informes de coloración blanca junto con la beige. ¿Era muy grande? It's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. Es difícil distinguir cómo de grandes son las cosas cuando una misma es bastante pequeña. Me pareció que era más grande que yo por aquel entonces, pero puede que no sea así. Gracias por compartirlo conmigo.
You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just such an impossibly sunshiny day. De nada, So cielito. warm. Aprecio que se presente la oportunidad de revivirlo. Era un día tan imposiblemente soleado, tan cálido. Eso es todo por ahora, señora. I couldn't possibly Dudo shower poder thanks on demostrarle mi you as enthusiastically as my wife has, but I am grateful for your assistance, officer. Dudo poder demostrarle mi agradecimiento con tanto entusiasmo como mi mujer. Dice con un gesto amigable, pero agradezco su ayuda, gente. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. Intenta parecer frío y ser profesional, pero por dentro el ansia le devora en pos de noticias de esas trampas. He revisado todas las trampas. Good. Y Okay. una de ellas estaba vacía. Completely empty? Completamente vacía. El criptozoólogo abre mucho los ojos. Surprise, tempered with fear and trepidation. He doesn't know what to think yet. Maybe you're joking? Sorprendentemente tentado por miedo a la inquietud. Aún no sabe lo que pensar. Igual cree que estás de broma. No había nada en la trampa. Ni langostas ni phasmids. No locusts? No phasmid either? Ni langostas ni phasmidos. That's not ideal. No es ideal, pero se frota la barbilla. It just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. Eso significa que el phasmid insulíndico es aún más inteligente de lo que pensábamos. Yes. The Phantasmodea picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Sí, es una buena noticia, aunque tendremos que reconsiderar el diseño de las trampas y hacerlas más seguras. Another trip to the reeds. Otro viajecito a los juncales. Sí, eso es exactamente lo que es. Qué hábil cazador resulta ser nuestro phasmid. No lo sé, no estoy convencido. Why don't you try convincing Morel his hypothesis is invalid? ¿Por qué no intentas convencer a Morel de que su hipótesis es inválida? Fruncia el ceño. Thank you for the vote of no confidence, Gary. An officer. I appreciate your concern, but please leave this to the experts. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture. Sí, gracias por el voto de no confianza, Gary. Y agente, agradezco su preocupación, pero por favor, deja esto a los expertos. A menos que tenga una hipótesis alternativa que quiera aventurar, la mía es la válida, ¿de acuerdo? You're jabbing at the soft underbelly of his psyche. He realizes he's gotten defensive. Se ha puesto a la defensiva. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Criptozoologique de Ravachol, is yours. Perdone por ponerme emotivo. Para nosotros no es importante. Esto es importante y nos ha ayudado 2 veces. Y también nos ha traído gratas noticias. Mi gratitud y la gratitud de la Sociedad Criptozoológica de Ravachol es suya. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? Una actividad normal. Happened? Vale, irme. Ahora vamos a grabar. Hello. Conectividad. Vale, vamos a ver si podemos subir la conectividad, que creo que sí. Tengo ropa que la sube, si no recuerdo mal. Speed the Gods. No, 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 no. Mundo interior. Esta me la pongo. Creo que era, si no recuerdo mal, esto. No, había unos guantes que creo que lo hacían. Ah, no, que los tenía por aquí. Conectividad, sí. Los guantes de... Los guantes de jardinería. Vale, perfecto. Hello. Lena and I were just discussing the design of the new trap. Conectividad. Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person, hands small enough to fit inside the trap.
Piensa en la forma en que pudo vaciar la trampa. Parecía agitada. Lo más probable es que fuera en las manos de un chaval. Bueno, es lo bastante pequeñas como para caber en la trampa. You should ask the red-headed boy, Kuno. Creo que un pequeño gamberro llamado Kuno ha robado las langostas. A little hooligan. But what would a child want with bugs? ¿Un pequeño gamberro? ¿Para qué querría bichos un muchacho? Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Ah, una sonrisa de preocupación atraviesa el rostro de la mujer. Oh, Morel, mío. Si es que ya naciste anciano. A los chicos les encanta atormentar insectos, casi tanto como adoran atormentar viejos. Oh, you've been such a dear to us. Please let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Has sido muy bueno con nosotros. Por favor, avísanos con lo que sea. Tengo la sensación de que estamos a nada. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. El hombre vuelve a sus compañeros. Se pelean en casa en una noche con una partida de suzerainía preparada. Eso sí, lo que a mí respecta, se acabaron las excursiones. He hasn't been particularly forthcoming before. He may well still be hiding something. After he's left, it's too late. No fue particularmente comunicativo. Bien podría estar ocultando algo. En cuanto se marche, pues será demasiado tarde. Really, Gary? ¿En serio, We're Gary? getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but ¿En serio, Gary? Estamos haciendo progresos. Me encantaría jugar a Sucerania, pero... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Lo siento, pero no estáis progresando nada. Fueron unos niños. Conozco a esos pequeños mutantes. Con cualquier cosa del campo abierto, aunque sean unos bichos. Mira... Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. Morel, ha sido divertido, en serio. Pero necesito un baño y tengo que hacer unas entregas. Cuando acabe el té me voy. No need to apologize, Gary. You've been more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna follow this through. No tienes por qué disculparte, Gary. Ha sido de mucha ayuda, pero tendremos que posponer esta partida. Vamos a seguir con esto. He keeps the language unemotional, but it's in there. Mantiene un Disappointment. lenguaje carente de emociones, pero ahí está, decepción. Mire. Tiki. Vamos a... Este señor es el criptofascista. I really owe you one for getting us out of those reeds, officer. Finally got all that soot out of my hair. De verdad que le debo Name's por Gary. sacarnos esos juncales a gente. Por fin he podido sacudir todo su hollín del pelo. Me llamo Gary. No eres un amante de la vida al aire libre, por lo que veo. Sí, yo también soy más de ciudad. I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Está en la naturaleza, pero no esta maldita costa. Aquí no vienen más que borrachos y degenerados, mayormente. This man respects authority too much to see you for what you are. Pretend thou art a sober man. Este hombre respeta demasiado la autoridad como para ver lo que eres. Finge que eres un hombre sobrio. No soy nada de eso, te lo puedo asegurar. Soy un agente abstemio y hace las cosas a rajatabla. Limpio como una patena. Ni siquiera me tiemblan las cosas. Me tientan las cosas tóxicas. I've been tempted on occasion, but someone has to stay strong for Revacol. Me he visto tentado en ocasiones, pero alguien ha de permanecer fuerte por Rebachol. Su mirada se posa sobre las baldosas del suelo. Pero estás bebiendo té, así que... Pillado. ¿Tú también eres criptozoólogo? No. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. No, ayuda a Morel con sus investigaciones de vez en cuando. Y de paso he aprendido algo por el camino. Pero no suelo realizar este tipo de excursiones por mi cuenta. After all this time with Morel, he must have an opinion on cryptids. This could lead to a good one. Pues de todo este tiempo con Morel debería tener una opinión formada sobre los críptidos. Podría conducir a algo bueno.
¿Están los críptidos? ¿Tienes alguno favorito? Oh, yes, the burning rhino. Morel doubts he's real, but I don't much care, because I won't be the one looking for him out in Safra Serai. El rinoceronte llameante. Por él no cree que sea real, pero no me importa. Porque no seré yo quien lo busque en Safreserai. ¿Qué es un rinoceronte llameante? A rhinoceros that looks ordinary during the day, but burns brightly by night. Well, at least the males do. Bueno, un rinoceronte que parece normal por el día, pero que arde muy brillante por la noche. Bueno, al menos los machos. ¿Por qué solo los machos? The flames are not just for decoration. They are an integral part of the beast's mating behavior. Las llamas no solo son de adorno, son una parte integral del comportamiento de apareamiento de la bestia. ¿Cómo? During the burning rhino's mating season, herds of male rhinos, all aflame, encircle herds of female rhinos, forming a fiery ring as they begin to copulate loudly. Durante la temporada de apareamiento del rinoceronte llameante, las manadas de rinocerontes machos, todas en llamas, rodean las manadas de rinocerontes hembras, formando un anillo de fuego al copular, lo cual hace muy sonoramente, dicho sea de paso. Local peasants call it the passion ring. They fear the rhinos, as perhaps they should. Los lugareños lo llaman el anillo de la pasión. Tienen miedo de los rinos, deberían, la verdad. It's clear the burning rhino is dear to him on many levels, some even spiritual. Es evidente que le tiene cariño al rinoceronte llameante, al menos a varios niveles, incluso espirituales, como Arden. They have special ducts just above their shoulder blades that secrete a combustible fluid. When the rhino is just beginning to light itself, it looks as though it has wings of fire. Tiene unos conductos especiales por encima de sus omoplatos que segregan un fluido combustible. Cuando el rinoceronte se enciende parece que trae alas de fuego. Muy bien. ¿Hay algo sobre el hombre arcado tras el Willing in Rags? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. Oh, por eso está la MCR en Martinez. Genial. Le iré a ver que alguien encargándose del asunto. ¿Entonces sabe algo al respecto? No. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. No, nada. Era un mercenario o algo así. Aunque aquí lo saben todos. Me alegra saber que lo está investigando. Eso es todo. He's not feeling very comfy in his clothes, is he? No se siente muy cómodo con su ropa, ¿verdad? Qué raro. He didn't kill him or anything, but there's something going on here. No le mató ni nada por el estilo, pero aquí pasa algo raro. ¿Esa taza es tuya? My mug? Why would you think that? ¿Mi taza? ¿Por qué cree que es mía? His eyes widen at the sight of the mug. He's seen it before. Se quedó hiplático al ver la taza, la ha visto antes. Veo que la reconoces, se aprecia por tu mirada. Pareces la que... Veo que la reconoces, se aprecia por tu mirada. I may have had a similar looking mug in the past. That's all. Puede que haya tenido una taza parecida en el pasado, no hay más. Sigue resultando sospechoso. ¿He mencionado que me encontré la taza en la cena de un linchamiento? Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. Vale, lo admito. Tiré la taza del contenedor. Sé que no debía hacerlo. Lo lamento mucho, agente. Hace una pausa. Es que cuando se llama criptofascista, es que me ha dado una pista. You're not going to No find me va a me, multar, ¿verdad? are you? Bueno. De hecho... No me va a hacer... Voy a multarlo porque si no, no me va a respetar. 20 reales. Okay, Me lo merezco. I deserve that. And I won't do it again. You Acepta have my word. Tiene mi palabra. Así me puedo... I don't know what got into me. Stuffing my garbage in another man's property,
I've been having trouble at work lately. The Koikos are price dumping us out of competition. No sé por qué me dio por ahí. Guardar mi basura en las pertenencias de otro hombre. Últimamente he tenido problemas en el trabajo. Los cochos están tirando por los precios e impiden que compitamos. What did you do, Gary? ¿Qué has hecho, Gary? Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Nada. Solo responder algunas preguntas. Ayudar a la ley. Here we go. Start pumping that sweet Bien, info. bombaemos esa dulce información. ¿Cómo accediste al contenedor de la basura? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Un tipo que trabajaba en el servicio de recogida de basura, SRR Municipal. Que dio una llave maestra de los contenedores de basura de Martinez. ¿Por qué rebuscar en la basura de la gente? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. Porque solo usar el contenedor de basura del Whirling para almacenar mis propias cosas. La eliminación de residuos es rara de cojones y los malditos basureros funcionan como una mafia. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Siento, ¿vale? Creí que podía reducir costes. Debería haberlo hecho. No debería haberme deshonrado. Oye, ¿pusiste la ropa de una víctima de asesinato del hombre que colgaron tras el bullying en racks en el dichoso contenedor? Officer, please. Let me explain. Deje que él me lo explique. No fue así. Vale, adelante, explícate. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Tan solo estaba limpiando. Vivo justo al otro lado del patio donde lo colgaron. ¿Y cómo lo desnudaban? Toda esa ropa tirada en el patio, el olor... Ya sabe que las personas son como animales. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Salí a retirar los harapos porque nadie más se lo iba a hacer. Los metí en la basura del Whirling junto con una taza rota, es cierto. Que a mi de parecer a mitad de la frase. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Ya va a tirar la taza y luego ya de paso tiré la ropa. No sabrás nada sobre la armadura desaparecida de la víctima, ¿verdad? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. ¿Armadura? No. Cambio de parecer, quiero decir. Sí, claro. Sé que ya ha puesto una armadura, pero no sé nada más. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. Hasta un niño podría ver que no está diciendo la verdad, aunque está demasiado asustado para admitir más delitos. There's something going on here. You should observe it more closely after this topic is Aquí está pasando algo raro. Deberías observarlo más de cerca tras acabar con este tema. Ok, prosigamos con ahora. I hope I could help your investigation, in my small way. A ver, podría ayudar en su investigación, aunque sea solo un poco. Está visiblemente aliviado de que todo haya pasado. Don't be so relieved yet, Gary. This bad cop may have been in your apartment, admiring your mug collection. Perhaps a little intimidation? Bien, Gary, ¿vives en un apartamento de Martinez? Deja la dirección de dicho apartamento. Sure do, Sí, officer. agente. His eyes narrow slightly. He's Está preguntando wondering where dónde this is lleva going. esto. Señor Claire debe estar muy enfadado contigo. Mr. Everard? Mr. Everard desaparece con su rostro. Así es. Insistió en que abriera la puerta de tu apartamento. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. Sí que trabaja para Everard Clare. Se da vuelta y se da cuenta de que ha gritado y baja el tono. Gente, por favor, dígale que está todo controlado. No. Dígale que lo compensaremos. What have I done? He'll send the muscle after me.
¿Qué he hecho? Enviará algún matón a por mí. El hombre mira a su alrededor susurrando para asegurarse de que nadie le escucha hablarle. As he lowers his tone, he hunches his back. No sé qué habrás hecho, pero no le caes en gracia. I was probably talking too loud in the whirling the other night about some theories. Stupid. Shouldn't have run my mouth loud like that. No declarara demasiado sobre ciertas teorías la otra noche en el Whirling. No debería haber abierto la bocaza. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the union, just ask, okay? No I'll volveré a try to help hacerlo. if Si I hay algo can. que le pueda ayudar a usted o al sindicato, hágamelo saber, ¿de acuerdo? Si está en mis manos, le echaré un cable. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. De 5, lo volvemos a intentar. Very generous of you to help us out, officer. I'm sure Vale. glad to be back from that little ¿Por qué se excursion. mueve así? Analiza su compostura. Is he? No. He's looking comfortable. ¡Hostia! ¡No! Ha desaparecido. Me cago en todo. No, 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 no. Vamos a tener que hacer tongo. No está. Mierda. Pues da igual. Entonces. No tiene la armadura. Pero no lo puedo ver. Voy a mirar si puedo estar en su sitio. Una de las pocas veces que lo del sabe me ha ido mal. Bueno, hay que ir por el otro lado. Tren de Speed Kuno saliendo de la estación. Quiero el sonido de agua correr. Alguien ha lavado los platos. The door is closed again. You hear someone inside, walking from room to room. Whoever lives here must be Quien quiere back aquí home. que debe haber vuelto a casa. Vale. Probablemente lleva la armadura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo hemos encontrado. O podemos intentar hacer algo. No, pero no aparece nunca por aquí, así que... Repartida, quick save. Sí. Esto es lo The de... door is closed. You hear Vale, tiene el sonido de agua correr. Vale, pues no podemos arreglar esto mucho más, pero podemos intentar hablar con el Kuno. Estamos haciendo muchas cosas. Cuando no está Kim... Nada, porque Kim hace que vayamos más lentos, me da la sensación. Hay cosas que los que aporta, pero... que necesitamos que esté por el tema de... Kuno saw you wield that can. Sweet graffito action pig. Kuno likes that delinquent shit.
Kuno, te vio menear la lata, dice sintiendo con la aprobación. Buena grafitada, cerdo. A Kuno le va la mierda de la delincuencia. Papá es malo, malísimo, Kuno. Está podrido hasta la médula. Kuno's parties. You're just shit at life. Now what's your case with Kuno? Tú solo eres... El viejo de Kuno, sí. Tú solo eres un cacas, dice sin malicia. ¿Qué te trae con Kuno? No sabes nada sobre unas langostas, ¿no? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. A Kuno se la pelan los bichos. So he knows locusts are bugs. O sea, que sabe que las langostas son bichos. Oh my god, I told you that shit is lame. Hostia, Kuno, ya te dije que esa mierda era patética. O sea que sí. Shut up, C. Pitón C. Now they're gonna take you to lame prison. Has ido derechito a la cárcel de los patéticos. Ah, un momento, aquí no hay nada de patético. Dime qué ha pasado. Deny everything, Kuno. Dígalo todo, dígalo todo. Kuno's not gonna say anything without his No lawyer era present. nada sin en presencia de un abogado. There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Vale. Ok. Voy a echar un vistazo. Kuno Vale, me voy. doesn't- Vale, vamos a la chábula de Kuno, que está por aquí. Era esta, si no recuerdo mal. Está hasta los topes de langostas. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Tiro la langosta se inunda el aire mezclado por doquier. El suelo de tierra de la chabola se ha transformado en un terrario improvisado de montículos de barro y salpicados por pequeños agujeros. Yo estoy. Like skyscrapers, spires of dirt and sand Dones de rising. tierra y arena se elevan como rascacielos. ¿Será alguna clase de alojamiento para habitantes insectoles? Sounds like you found the locust Parece que ha detective. encontrado las langostas, inspector. ¿Qué es eso? Heaps of leaves are rotting among the mud-caked towers. Dozens of little locusts feed on them, buzzing away with vicious joy. Kuno has really outdone himself here. Dones de hojas se pudren entre las torres de barro. Docenas de pequeñas langostas se alimentan de ellas, criando con salvaje alegría. Kuno se ha superado a sí mismo. It's an ode to self-expression. Es una oda a la autoexpresión. It's the work of a self-taught visionary. Es el trabajo de un visionario autodidacta. Debería ir y pedirle que pare. Primero el pensamiento. Has desaparecido algunas langostas y el fásmido planta la cara al Kuno con el tema de las langostas. Vale. Bueno, la hemos descubierto, así que... Kuno's like Kuno's dad. Kuno doesn't give a fuck ¿De qué about te llevas a las langostas de anything. las trampas de los criptozoólogos? Yeah. Kuno took the bugs. So what? Sí, Kuno se lleva los bichos, ¿y qué? So it wasn't a phasmid. A wave of disappointment washes over you. Sí que no fue el fásmido, te invade una ola de decepción. Ah. Pides que te la pelan los bichos y luego vas y construyes Villa Bicho. It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Ya es Villa Bicho, es la langostaburgo. Las langostas no son cualquier bicho de mierda. Se tienen sobre uno como una puta sombra. Esas mierdas descienden. Stop! ¡Corta el rollo! Grita desde detrás de la valla para luego enterrar su cara entre las manos. You stop. It's like their fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. Corta tu rollo, son como la puta noche. Langostaburgo, ciudad nocturna, ciudad furia. There's a tug of war over the name Sí, afloja of sobre this el nombre de su fantastical fantástica city. ciudad. It's almost too big for his Es imagination. casi demasiado grande para su imaginación. The girl forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. La chica se obliga a mirar de nuevo. Sus ojos se mueven inquietos ante la incomodidad. The lameness is causing her physical pain.
the damage may be permanent. El patetismo está provocándole dolor físico. El daño podría ser permanente. Chavales, centrado. Llega Furia, parece un sitio guapísimo. Kuno, the pig wants to help you. Oh, that's how lame it is. Please just don't say you're... Uno, hasta el cerdo quiere ayudarte. Se lamenta. Pícate si será patético. Por favor, no lo digas. No digas que eres. An artist? Maybe I am an artist. You hear that, everyone? I'm a fucking artist now. ¿Un artista? ¿Qué pasa si soy un artista? Atención todos, ahora soy un puto artista. Did he just say I? Kuno usually calls Kuno, Kuno. Acaba de decir yo. Kuno se suele referir a sí mismo como Kuno. Esa es una vocación... Hacer arte es una vocación digna. Yo también soy una especie de artista. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in, like, 3 seconds! Oh, Dios mío, Kuno. Se va a volver Don't let him, patético Kuno. como en 3 segundos. No te dejes, Kuno. Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Jódete, Kuno no puede ser lo que le dé la puta gana. Kuno es su propio dueño. Kuno es libre. Intenta desgarrarse la camiseta tirando los botones. No cede. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Se convirtió en Kuno, así que Kuno puede ser cualquier cosa. Como si quiere ser un cerdo, como si quiere ser un... Kuno, eso se la pela. Don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. No te conviertas en un cerdo, Kuno. Vendrás a encerrarme. El silencio pone... pero vamos a ver el patio. In it, you hear snow melting, dripping from the eaves. Someone closing a window. Oyese derretirse la nieve goteando desde los aleros. Alguien cierra la ventana. Eso dependerá de las decisiones que tomes, jovencita. Without a word, she disappears entirely behind the fence. Sí, debería pararse y desvanece por completo. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face. Una vez el chico se ha quedado sin palabras, se ha puesto completamente rojo y sus manchas blancas comienzan a aparecer en su rostro. Tienes que dejar de mangar las langostas de sus trampas. Los criptozoólogos están intentando encontrar algo muy importante. Las langostas son el cebo. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. Me la pela, de todas formas no las necesito. Ahora esta mierda es patética. C llevaba razón. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. El rostro de la chica se emerge de nuevo por encima de la valla, justo para tener contacto con Kuno. She doesn't know whether to be glad because Kuno is finally convinced of the lameness, or more worried because of his continued use of the first person singular. Kuno is Kuno, not I. No sabe si alegrarse porque Kuno se haya convencido finalmente del patetismo o preocuparse más, si cabe, por el uso continuo de la primera persona del singular. Kuno es Kuno, no yo. ¿Qué vas a hacer con las langostas? Kuno's gonna let the fucking locusts die. Kuno va a dejar que las putas langostas la palmen. Bueno, ahora que nos hemos entendido, sea mejor que me vaya. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? ¿Qué coño intentan atrapar? Pregunta antes de que te vayas. Con las trampas, digo. El pásmilo insulíndico. Una esculla para sí mismo. He recognizes the name. Reconoce el nombre. Ah, ¿sabes qué es el pásmilo insulíndico? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. Las perras se piensan que Kuno es gilipollas. Vete de una puta vez. Kuno está cansado de esta mierda. Pues ha reconocido el nombre. Así va a ser de los que lo descubrieron. Son un poco demasiado jóvenes, ¿no? Y... no sé si tenemos más tareas. Vamos a continuar con esto.
Uy, podría intentar hacerlo del esto. Interesante, podríamos hacer... Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Ajá. Tuve una charla con el muchacho Sekuno. Prometió dejar de robar langostas. So it was just a child. Sí que tan solo era un crío. El criptozoólogo aprieta los labios. Parecía abatido. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Gracias por contármelo, cielo. Es una buena noticia, ¿no? Significa que podemos volver a intentarlo. She acts chipper, but something's changed in her tone. A hidden worry. Actúa alegremente, pero en su tono ha cambiado algo. Una preocupación oculta. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid or the missing locusts. It's something else. Algo está mirando su confianza. No es Kuno, ni las langostas perdidas, es otra cosa. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we Tiene can. razón, solo podemos reaprovisionar la trampa vacía. Después tendremos que inspeccionar las trampas una vez más y tal vez podamos. Y entonces luego sufre un terrible acceso de tos. He has a 38-degree fever. His resilience has Tiene given way. 38 grados de fiebre, su resistencia ha cedido. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Cariño, Maybe te it's dije que time to tomaras go con home. tranquilidad, estás enfermando. ¿No crees que deberíamos volver a casa? You're right, you're right. We can come back next Vamos a season. volver a la siguiente when it's estación warmer. cuando haya más calor. ¿Qué puñetas? ¿Quiere que reabastezca las trampas por usted? Really? It's too much, officer. En serio, es demasiada gente. Vuelve a toser. What Morel means is we're grateful for your help. Lo que Morel quiere decir es que agradecemos su ayuda. Hace un gesto hacia su marido. Here's a fresh batch of locusts. They should slide right down the funnel. Aquí tiene un nuevo lote de langostas. Deberían deslizarse We'll directamente definitely por el mention embudo. you. Should this lead to a Y discovery? gracias de nuevo. Que no le quepa duda que le mencionaremos esto co-discovery, of course, but si esto lleva hacia un descubrimiento. No estoy hablando de un co-descubrimiento, desde luego, pero... Wow. Co-discovery. You'd be famous. You'd show them all. This does tingle the pleasure center. Vaya, un co-descubrimiento. Serías famoso. Le darías una lección a todo el mundo. Tu dentro de placer hormigueante la idea. Haremos sobre... Me iré. Vamos a hablar de... hello, officer. I think I almost have Oh, it. podía A haber... new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good. Espera, que creo que había una cosa que podíamos hacer. No guardado, Willing in Racks. Vamos a cargar partida. No, no hay un autosave aquí. Lástima. No le puedo preguntar sobre la... Hello, officer. I think I almost have it. And Sobre criterios específicos. We would have to. You need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard of. By all means. Vale. ¿Y ella? Oh, hello, sweetie. So nice to see you again. Vale, pues no voy a saber nada de... Y creo que tiene la armadura él, pero bueno. Cosas que pasan. Podemos ir a provisionar la trampa. Y aprovechando. Los diálogos son interminables en este juego. Es lo que tiene. Encuentra el palmillo insulíndico. Vale, esto sería... Trazas de pescadores. Sí, es un poco el tema de que mira que somos de tener diálogo, pero es que esto es diálogo. O sea, esto tiene casi más diálogo que el Torment, que ya es decir. El Torment Tides of Numenera. A ver si podemos encontrar la trampa. Aquí está. The trap stands empty. Son las amongst langostas en la reeds. trampa. No, the locusts dazed from being transported.
Realizar slowly begin aclimatarse to lentamente a su acclimate nuevo to them, entorno. they're not really going to get the chance to get No van a tener comfortable mucha with it. oportunidad de acomodarse. Vale, perfecto. Y ahora, a ver. Informa de ello a Lena en el Whirling. Vale. Vale, no podemos viajar rápidamente, pero podemos viajar caminando. En este lado dura más que un corto, sí. Sí, sí, esto es... A ver, depende. Si te gusta mucho el tema de los diálogos y cosas que se interconectan y tal, está bien. A mí me están empezando a molar los personajes. Pero hay que decir de que las conversaciones a veces te hacen parecer... Uf, a ver, ¿qué hay aquí? La batalla entre los mulos de una chica, página 3, Lorín de la disco. Y a veces es muy surrealista todo. Pero muy, 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 muy surrealista. Vale, Elena, vamos a informarla. Hello, dear. It's good to see a familiar face. Hola, cielo. Qué bien ver una cara conocida. La anciana desde sonríe con esperanza. Revestí la trampa. ¿Dónde está Morel? Thank you for doing that, dear. Gracias por ayudar, cielo. Se las arregla para sonreírte. Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Morel todavía no se siente bien. Lo convencí para que se quedara en casa de Gary para descansar. Me temo que el frío le ha afectado mucho. Realmente sea lo mejor. Hace un frío terrible aquí. Y hace un frío terrible allí donde los juncos. I'm sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Such is field work. A young person's game, as they say. Lamento que hayas tenido que atravesarlos varias veces, cielo. Así es el trabajo de campo, cosas de jóvenes, como dicen. Her voice is shaky. Le tiembla la voz. What ¿Qué is está going on pasando here? aquí? Entonces, ¿quién va a comprobar las trampas? Morel will eventually. Será Or Morel. we'll talk Gary into going back out. O puede que lo perhaps. encomendemos a Gary. You've come so far. You can't leave those locusts there, waiting on the ghost read with no one to witness when it appears. Algo me dice que depende de mí. Una vez más, me encargaré de ello. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I can see you're coming down with a cough yourself. De verdad que es demasiado cilito. Agradezco tu dedicación, pero veo que también tienes tos. Very strange. Why is she not letting you do this? It's like she's Qué given up. extraño, porque no te deja hacerlo. Es como si se hubiera rendido. Lena, ¿qué ocurre? Parece distinta. Different? How? ¿Distinta cómo? Sus lentes de media luna reflejan su figura mientras te mira. Creo que me está usted ocultando algo. I'm not. No lo estoy, no. It's No not es eso. that. No sabe cómo acabar la frase. ¿Qué ocurre? It's a strange feeling. I haven't really told this to anyone, but you are a police officer. Es una sensación extraña. Baja la mirada y se muerde el labio. No le he dicho esto a nadie, pero tú eres agente de policía. Do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? A story or a dream? ¿Alguna vez te has preguntado si alguna historia encantadora de tu infancia no es más que eso, una historia o un ensueño? Hunching her shoulders now. She seems even smaller than she is. Like a sad young girl. Curvada como está ahora, da la impresión de ser más pequeña de lo que es, como una chiquilla triste. Seeing the Insulindian Phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not. El Fazbear en su índico no es más que una historia que solía contarle a la gente. Nunca me paré a pensar si sería real o no, pero Morel me dijo que usted lo había visto. Y usted también me dijo... Morel's so proud of it.
He always tells everyone. Morel está orgulloso. Se lo dice a todo el mundo. Parece que ocurrió de verdad. ¿Acaso no se lo cuenta? No, sweetie. There's more to it than that. Morel was so eager to believe my story was evidence of the Phasmid's existence. No, cielito. Es algo más complejo. Morel estaba tan entusiasmado por creer en mi historia como la prueba de la existencia del Phasmido. That I'm some queen of the cryptozoologists. That. And for years his belief made me believe too. Que soy como una reina de los criptozoólogos. Eso y que durante años su creencia me ha hecho creer a mí también. But now we're both getting old and he's still working himself sick out in those reeds looking for it. But what if Pero I was ambos just nos hacemos mayores wrong? y él sigue I partiéndose el think I espinazo. was. Sí, sigue partiéndose el espinazo entre los juncos en su busca. Se quedó de la cabeza sin mirar a los ojos, pero si estaba equivocada, creo que lo estaba. Voy a subirme su cuestión. Esto no se puede permitir. Sugestión, 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 sugestión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, sugestión? Resistencia, hombre del rod. Sugestión. $58. Creo que me voy a subir más todavía la sugestión, que creo que puedo hacerlo. 72%. An acorn is not the same as the tree. That requires time, diligence, and care. La bellota no es lo mismo que el árbol. Requiere tiempo, diligencia y cuidado. Equivocado no. Necesito algo bueno. All qualities these two seem to share in abundance. Todas ellas cualidades que los dos parecen compartir. Equivocado o no, su relación con Morel no se basa solamente en el Phasmid. But it is. We've spent years searching for the Phasmid, hunting it together. Without it, what are we? Just another pathetic old couple. Pero sí que es. Hemos pasado años buscando el Phasmid, rastreándolo juntos. Sin eso, ¿qué somos? Una patética pareja de ancianos más. If I hadn't led him down this path, he could have a steady job lecturing at a university. Si no lo hubiera guiado por este camino, podría haber tenido un trabajo estable dando clase o en una universidad. You know, this reminds you of the Pericarnassian theory of love. In essence, love is a relay out of death. Generation by generation, our love remains in our progeny. Lay some of that on her. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a la teoría pericarnástica sobre el amor. En esencia, el amor es un relevo de la muerte. Generación tras generación, nuestro amor perdura en nuestra progenie. Déjale que haga algo así. ¿Sabe? Los pericarnianos reteorizaron que el amor es la llave de la inmortalidad. Oh, sweetie. I don't think the Pericarnassians were thinking of people in my situation. Oh cielo, dudo mucho que los pericarniasos se refirieran a gente en mi situación. Baja la mirada hacia sus piernas. I was a paraplegic before we met. He didn't know before I arrived. On our first date. If I weren't the queen of the cryptozoologists, if I didn't tell him that story... Ya estaba parapléjica antes de conocernos. Él no lo sabía antes de que yo llegara en nuestra primera cita. Si no fuera la reina de los criptozoólogos, si no le hubiera contado esa historia, She has to swallow to tiene que tragar relax para her relajar la throat. garganta. Le impide hablar. It's keeping her from talking. Ahora entiendo por qué no me comentó nada sobre sus dudas. I've wasted enough of your time with this drama. I really must stop talking about it lest I start crying and waste more of your time. Ya le he robado bastante tiempo en este melodrama. Tengo que dejar de hablar de ello. No sea que le empiece a llorar y le robe aún más. What you have to know is the Insulindian Phasmid probably does not exist. Let us fools chase our ghosts. There are a million better things to do with your life. Debería saber que probablemente el faso insulíndico no exista.
de que los necios persigamos a nuestros fantasmas. Hay millones de cosas que hacer, como la vida digna. Are there? Some of the other things are pretty Hay otras. bad. Bueno, con las dudas. Yo creo que sí que vi al pásmido. Bueno, con las dudas. Yo creo que sí que se vio al pásmido. A true believer. Verdadero creyente. Mira por la ventana. A veces Sometimes no I sé. still see it too. The real memory of it. How it was there. Not the memory of the memory, but it's so hard to tell the two apart. Verdadero creyente. Mira por la ventana. A veces los sigo viendo. El auténtico recuerdo de aquel día. Cómo estaba allí. No el recuerdo del recuerdo, pero es tan difícil distinguirlos. Rising, unfolding from the reeds on a hot summer's day, like a benevolent god. Alzándose, doblegándose entre los juncos en un caluroso día de verano. Como un dios devidoso. Either way, I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. Sea como sea, debo irme. El pobre Morel tiene fiebre y tengo que llevarlo a casa. A Jamrock no quiero abusar de la confianza de Gary. ¿Seguro que no necesita ayuda para ir a la casa de Gary? Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. It's not so bad. No, gracias, pero me los alegro solo. Este cacharro va a propulsión. Da un golpecito a la silla. Y luego un taxi hasta casa. No está tan mal. Hágalo, comprobaré las trampas una vez más. Oh, sweetie. Por favor, Please don't get stuck on a dream. Take aprende de it from Morel me y de and mí. Morel. ¿Me da su dirección por si hay noticias? Okay, it's 1113 Tabernacle Road, Jamrock, but Claro, camino del tabernáculo 1113 Jamrock, pero... Con lo sombrío que es todo, gracias por traer algo de luz. you're welcome, sweetie. I'm glad it helped you, even though it turned out to be a... No hay de qué, cielito. Pulsa un interruptor en su silla y el motor se pone en marcha con un zumbido. Me alegro de que te haya ayudado, aunque haya resultado ser un... La frase se queda sin terminar. A waste of Una time, pérdida de tiempo, a dream, un sueño, a fool's hope. esperanza de Say her un lips necio. moving in Pronuncia sus silence. labios en silencio. Like that, she Así se drives marcha. off. The gas engine putters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Oh. Outside, the cold coastal wind Y así blows. se marcha. El motor la transporta silenciosamente hasta cuando llega a las puertas. Las empuja para abrirlas, sopla el frío viento de la costa. Espero que le vaya bien. Me caía muy bien esa señora. Por eso le he hecho todas las misiones. De hecho, no sé si todavía tengo misión. Contra el crimen, ¿no? Ya se acabó. Supongo que podría volver a mirarlo luego. La hora del karaoke. Te voy a cegar para que te deje cantar. Vamos a intentar hacerlo como última sesión. Hey, was there something you needed? Tengo que cantar en el karaoke. No, you don't. It's No, not ni hablar. happening. No puedes ir quitando la cabeza. He tries not to look at you. Está intentando It's mirarte. dangerous to Es peligroso acknowledge darle the cuentas al karaoke. nombre del karaoke. ¿Para qué tienes un sistema de sonido si nadie va a usarlo? It's for the... It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. Es para los... Comienza con confianza, pero luego tartamudea. Para nadie. Es un accesorio. No quiero dejar que nadie vuelva a usarlo después de la gran catástrofe del karaoke del 44. ¿Qué pasó en el 44? A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Un montón de gente murió por culpa de un gilipollas que quería cantar en el karaoke. ¿Y cuándo fue la última vez que tocó aquí un grupo? It's not for bands, it's for clients. No es para grupos, es Some para clients, clientes. okay? Algunos Not clientes, you. vale. Para usted no. No, soy un cliente. He pagado mis facturas y tengo derecho a utilizar el karaoke. Ha! Well, we don't have any tapes. Todos They all no got tenemos stolen. ninguna cinta. Nos la robaron todos. No pasa nada. Y funciona mi propia canción. De la cinta de The Smallest Church in St. Ganes.
The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He begins to frown, hard. El hombre del chaleco y la camisa violeta se queda mirando la cinta que acabas de entregarle. Empieza a fruncir el ceño. Mucho. Fine, fine. Vale, Climb está on that bien. stage and do your Se la thing. pondré. Just get out of my hair. Puñetero karaoke. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. I'm having it ¿Quién me uninstalled. mandaría a mí? He Murmura mumbles entre to dientes. himself. Oh yeah, time to ¿Es do hora de the hacer damage. pupa? Ajá, vamos a ponernos a ello. The stage is all set up for your performance. Está todo preparado para tu Feels actuación. Oye las silent. bolitas crujir You bajo can tus hear the pies. pellets. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should- Un segundo. Antes, teatralidad, hay que subirla. Eso significa que hay que empezar a cambiar cosas. Pajarita. Teatralidad, teatralidad, teatralidad. No. Instinto, mundo interior, Spirit de Corps. Forma física, visión espacial, lógica, autoridad, lógica. Forma física, instinto. Camiseta de rejilla. Retórica, Speed de Corps, electroquímica. Y no sé si tengo alguna cosa más que me quite. Tengo un montón de realidad, pero mucho. Ahora. The stage is all So, are you ready for your Dale, ya thing por now? mí, dale. Let me know when I Estoy should listo, turn on the dale karaoke caña. carousel. The air is thick with anticipation. Se palpa la expectación en el ambiente. Someone dims the lights as the music starts. Okay, here we go. Alguien atenúa las luces cuando empieza la música, de acuerdo, ya vamos. Yo supongo que no podré poner la música. Está en modo streamer, con lo cual hay algunas cosas de música que se quedan. I would often go there to the tiny church there. Sí, The esto será el smallest último que hagamos. church in San. Though it once was larger. How the realm may rest there. Down through the mist there. Toward the Seven Sisters. Toward those pale cliffs there. I would often stay there. In that tiny yard there. Que por cierto, cantamos como... I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all. Correcto. Sí. Cerebro reptiliano primitivo. Vale, perfecto. I will often go there to the teenager of the smallest church in Sunrise. Thought it once was larger. How the real marriage there. And through the mist there. Toward the Seven Sisters. Toward the spell cliffs there. I will often stay there. If there's still a yard there. No, bueno, la verdad es que no hace falta que siga cantando, que si no os espanto. A lazy applause fills the room. Oh, guay. You feel your hands shake as awareness Un proyectazo inunda la sala.
Un aplauso perezoso inunda la sala. Sientes un temblor en tus manos a medida que recobras conciencia de tu propio cuerpo. Pues te voy a dedicar esta canción a la MCR. Por favor, no me despidáis. Good, good. Bien, bien. Are we ready? Estamos I want to listos. unplug Quiero the desconectar el microphone micrófono. Last words. Últimas palabras. Llega el ocaso. Demos la vela blanca. Trabajadores del mundo, unidos. Gracias, Martínez. Vale, perfecto. Pues ahora. Pues tal y como estamos, que queda una hora para que tengamos la siguiente misión. Que la siguiente misión era esta, que es la del fumador del balcón. Esta la tenemos que hacer. Y de repente yo pasadas las 21 horas. Porque teóricamente íbamos a ver una persona. Vamos a ver un testigo de lo que pasó. Aunque creo que ya más o menos lo sabemos. Así que tendremos que echar un vistazo. Y bueno, lo dejaremos aquí por hoy. O mejor dicho, hasta la misión de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirme. Los que habéis aguantado hasta tan tarde. Y hasta la próxima.